Bienvenidos al Trastero. Mi nombre es Juan Ángel Laguna Edroso y soy escritor, editor, miembro de la Biblioteca Fosca y vuestro humilde anfitrión en este espacio, en este punto de encuentro que hemos decidido llamar las Veladas del Noctivago. A lo largo de los siguientes programas abordaremos distintas facetas de ese género que nos apasiona, el género fosco, y esperamos que sea pues un punto de intercambio, de encuentro. Así que no dudéis a la hora de dejar vuestros comentarios, vuestras sugerencias o incluso de enviarnos un correo electrónico a la editorial, a sacodehuesos.com. Para este primer programa hemos decidido abordar lo que es una cuestión básica, la diferencia entre el terror lúdico y el horror real. Es un tema lamentablemente de actualidad, pero no siempre la gente consigue hacer una diferencia clara entre ambos. Entonces empezaremos por ahí. Cuando empecé a escribir, por poner una experiencia personal como ejemplo, mi madre me preguntaba con cierta inquietud: hijo mío, ¿por qué escribes estas cosas, ¿no? Supongo que ella imaginaba pues que tenía algún tipo de temor, algún tipo de cosa anclada en el interior que se terminaba exteriorizando de esta forma mórbida. Creo que es una confusión bastante frecuente y que se debe a que tenemos una concepción errónea de lo que es la literatura del terror. Hay mucha gente, sobre todo aquellos que no la han cultivado o aquellos que no la han disfrutado como lectores, espectadores o jugadores, que creen que la narrativa de terror, la ficción de terror, consiste en asustar al interlocutor, en asustar a ese espectador, a ese lector o a ese aficionado. Nada más lejos de la realidad. Lo que buscamos en realidad es acceder a otras cosas a través de ese sentimiento. Para ilustrarlo, a lo largo de este programa vamos a intentar hablar de una serie de libros, de una serie de situaciones que pueden ilustrar esta situación. Creo que un ejemplo bastante fácil de entender sería el de un programador, ¿no? Un programador puede hacer un mailing intrusivo que llene de amenazas, que nos haga creer que el fisco va tras nuestros pasos o que nos han robado la cuenta bancaria, y eso generará un miedo real. Es un miedo a perder cosas, es un miedo a una amenaza externa, es un miedo a una persona que ha sido un intruso dentro de nuestra propia intimidad. Sin embargo, un programador hábil como Santiago Eximeno puede crear una ficción interactiva, como la que podemos encontrar en eximeno.com/hazlo, en la que aceptamos una serie de parámetros y vamos a sufrir, gracias a cómo ha programado esta especie de libro-juego, a medida que avanzamos dentro de la historia. Ahí puede que esté el quiz de la cuestión. La ficción y lo que es el terror lúdico parte de una premisa, parte de la suspensión de incredulidad, parte de un pacto entre caballeros, entre el lector, el espectador, el jugador y el creador de la obra. El miedo que vamos a sufrir es un miedo controlado, como el que pudiéramos tener en un parque de atracciones. Se diferencia del terror real en que no hay un objetivo detrás. El terror real es una agresión en sí. El terror lúdico es una excusa para hablar de ciertos temas, es un modo de subir la adrenalina, es un modo de sentir un escalofrío dentro de unas circunstancias controladas. Nadie tiene miedo realmente a un libro dentro de la literatura de terror. El miedo que sentimos es una empatía por los personajes, es una empatía pactada, es esa suspensión de la incredulidad que aceptamos voluntariamente. Del mismo modo podríamos hacer un paralelismo con un actor en una película de terror o en una obra de teatro o incluso en una cueva del terror en la cual vamos caminando. Sabe que el espectador, sabe que la persona que tiene delante ha aceptado una serie de parámetros y acepta ese miedo, esa subidón de adrenalina, ese aprendizaje a enfrentarse a nuestros temores, a la oscuridad, al susto, a la incertidumbre, dentro de un juego, dentro de una ficción, dentro de ese pacto. El terror real, sin embargo, lamentablemente infringe esas barreras naturales, entra dentro de nuestros espacios privados y nos hace sentir un temor inmediato. ¿Por qué pues esta confusión, ¿no? A priori no debería ser tan difícil de entender que el terror lúdico no es simplemente una cosa como el joven Lovecraft, una cosa que evidentemente no asusta, o como habrán pensado algunos, pues el terror lúdico, tal vez hablamos de la llamada de Cthulhu, de un juego de rol, de ese convenio, ¿no? de ese divertimento, de ese control del terror. Toda la ficción es terror lúdico. Eso no quiere decir que sea terror ligero. El terror ligero
existe, tenemos a Tim Burton, tenemos a otros autores que lo han desarrollado, pero podemos tener también dentro del terror lúdico terrores muy profundos, de eso hablaremos un poco más adelante. La diferencia de base es que el terror lúdico entra dentro de unos parámetros controlados, dentro de una suspensión de la incredulidad que damos voluntariamente. Es decir, podemos generar miedo de un modo sencillo, pues a través de una llamada telefónica, de una amenaza, de una carta anónima, pero eso no es un terror lúdico, no es un terror que busque una expresión artística o que busque hablar de otros temas a través de ese escalofrío. La confusión tal vez venga de que muchas veces cuando hablamos de los cuentos infantiles se habla de que estaban pensados para asustar a los niños, como si realmente cuando leemos La Caperucita Roja o hablamos del Lobo del Bosque nuestros hijos se aterraran en ese momento. No, no es verdad. Es cierto que a través de esos cuentos que son de terror lúdico intentamos transmitir un temor al desconocido, a salir a lugares como el bosque, que es el ejemplo de la época de un sitio donde los niños eran vulnerables. Actualmente podría ser a los niños que salen de casa sin avisar a los padres o que se pierden en el parque, pero se busca un aprendizaje, se busca una moraleja, se busca transmitir otra cosa. Hay también un deseo estético dentro de cómo se cuenta la propia historia. Bueno, la diferencia con un terror real es evidente. Si nuestro hijo sufre realmente miedo cuando le estamos leyendo Caperucita Roja, ningún padre en su sano juicio continuará leyéndole el cuento. Le explicará que es una ficción, que el lobo no existe, que ese lobo está dentro del libro. Y que si estamos leyéndole una historia tan truculenta, donde se devoran a abuelas y a niñas, no es porque queramos que tenga miedo y no duerma por las noches, que sufra un terror real, sino porque queremos hablarle de que pues no hay que fiarse de desconocidos por mucho que digan que son nuestros abuelos, o meterse en un bosque que no deberíamos conocer. La frontera es sutil tal vez, ¿no? Y en el caso de los niños pues es difícil trazarla. Dentro de los juegos metaliterarios pues también a veces jugamos a romper un poquito esa barrera para que los lectores experimentados pues tengan una serie de sensaciones que no es fácil tener dentro de la narrativa de terror un poquito más clásica. No obstante, no hay que perder nunca de vista esa diferencia. Un autor de terror querrá suscitar un escalofrío, querrá rememorar ese subidón de adrenalina que supone la literatura de terror, el miedo, el susto, pero no querrá realmente espeluznar al lector hasta el punto de que le dé miedo el libro en sí, el objeto. Esto es algo que bueno, tiene sus matices y una frontera que, como decimos, no está muy definida, pero lo podemos ver en distintas facetas, ¿no? Hablando un poco ya de títulos concretos de lo que es narrativa de terror, pues he seleccionado 3 que son muy distintos. Para empezar, he cogido Apocalipsis Zombie de Manuel Loureiro, que entra dentro de lo que es el género zombie, es arquetípico de lo que es el género zombie y que ejemplifica muy bien cómo el género de terror se puede convertir casi en un género de aventuras. Todo el terror que vamos a sufrir a través de la novela es por empatía con el protagonista, e incluso tenemos ese formato de diario que nos aleja un poco de la acción y que evita que tengamos tanto terror, entre otras cosas pues porque sabemos que se ha escrito el diario, pues hasta ahí ha llegado, ¿no? No obstante, sí que es cierto que juega con elementos de terror más allá de lo directo y que busca suscitar una reflexión. No voy a destripar nada del libro, pero dentro del género Z sabemos que hay muchísima metáfora con lo que es la explotación de la naturaleza, los experimentos que no se deberían tener. Existe el zombie, que es ese símbolo pues de la muerte que vuelve a la vida, de esa transgresión de lo que es la naturaleza y el orden de las cosas, y bueno, pues una serie de elementos que nos hablan de temores de fondo, ¿no? Pero el modo de prepararlo es lúdico y es sobre todo pues podríamos decir que incluso de aventuras. Rojo Alma Negro Sombra, para mí una de las mejores novelas que se han escrito en castellano, de Ismael Martínez Birrún, es una magnífica novela de suspense que en un momento dado entra dentro de lo que yo llamo el terror parental, ¿no? La novela en sí, cuando la estamos leyendo, nos genera un terror directo por empatía hacia los personajes de nuevo, pero asimismo toca unos temores muy profundos que son aquellos de la persona que tiene a otra persona bajo su responsabilidad, y en concreto niños pequeños, ¿no?
ese temor por los niños pequeños puede llegar a ser realmente escalofriante, y a través del escalofrío intermedio, del escalofrío por complicidad, nos permite sintonizar con ese temor y abordar un temor más profundo que ya no es lúdico, de una forma lúdica. Es decir, aquí vemos la diferencia muy clara. Si yo veo a mi hijo en peligro, voy a tener miedo directo. Si cruza en rojo por la calle y llega un coche rápido, voy a tener un terror real. Sin embargo, leyendo Rojo Alma, Negro Sombra, conecto con ese temor, pero de una forma lúdica. De ese modo me permite abordarlo, me permite vivirlo, me permite pues reflexionar sobre él y vivirlo de un modo atenuado, pues como decíamos, pues como las emociones que puedas tener en un parque de atracciones. No es lo mismo caerse por un barranco que bajar por una montaña rusa. Y bueno, finalmente pues tenía aquí El hermano de las moscas, de John Bilbao, que me parece pues un paso más allá dentro de lo que es la narrativa de terror lúdica, como digamos. El terror que podemos sentir leyendo El hermano de las moscas es más una angustia, más un terror existencial que propiamente el susto o la adrenalina del momento. De hecho, es una novela en la que no vamos a tener grandes sustos, hay imágenes muy memorables, y lo que sobre todo funciona muy bien es esa atmósfera que se va creando y que va generando una sensación de inquietud al lector y que le hace plantearse cuestiones que están ligadas a temores más profundos, a temores pues existenciales, a temores sobre la convivencia, temores casi metafísicos, ¿no? Entonces, bueno, 3 ejemplos para hablar de lo que es la diferencia entre el terror lúdico y el terror real. Huelga decirlo, en Saco de Huesos y dentro de los proyectos de la Biblioteca Fosca abordamos el terror lúdico, todo el terror lúdico, desde un terror estético, un terror humorístico, un terror interactivo que se pueda jugar, como podría ser el de los librojuegos o el de los juegos de rol, o hablando de otros sellos pues de videojuegos incluso. Y bueno, terrores hay tantos como personas, no es algo malsano el abordar el miedo. De hecho, la gente que lo cultivamos y la gente que lo disfrutamos creemos más bien que al contrario, es un modo de sentirse más vivo, es un modo de conocerse mejor, un nivel anímico, y de reflexionar sobre esos grandes misterios de la existencia, entre los cuales pues se cuenta el temor, temores muy profundos, muy metafísicos, como el terror a la muerte, el horror cósmico, la insignificancia, o terrores mucho más directos como el susto de gato, el terror de la puerta al final del pasillo, o ese que todos hemos tenido alguna vez cuando el volumen de la película sube demasiado fuerte. Ya para despedir este programa, pues ya por ir concluyendo, me gustaría decir que este es un espacio abierto, con lo cual os invitamos a todos a mandarnos vuestras sugerencias, decirnos qué temas querríais que tocáramos, cómo podemos mejorar, aparte del attrezzo. Ya llegará el momento de comprar velas, una buena capa de raso con interior rojo forrado. Y bueno, pues que nos digáis qué os ha parecido, si queréis que repitamos, y pues cualquier sugerencia es más que bienvenida. Para el próximo programa, por ir abriendo boca, vamos a seguir con lo que es la base del terror, y me ha parecido que el mejor modo de abordar este tema tan vasto son las 3 leyes para escribir historias de terror de M.R. James. De M.R. James podéis encontrar, pues por ejemplo, en Valdemar unos cuantos recopilatorios, son relatos de lo que se llama Ghost Story, historias de fantasmas. M.R. James es uno de los máximos exponentes del género. Si no lo conocéis, es un buen momento para descubrirlo, y bueno, si sois ya aficionados al mismo, pues quizás sea el momento de sacar el libro, buscar una buena bebida de vuestro gusto, sea cerveza o vino, una luz adecuada, un buen sillón de orejas, y disfrutar de uno de sus relatos mientras esperamos al próximo programa. Yo de momento pues me voy despidiendo, y con permiso pues voy a ir apagando las luces.